El mundo cree que la traición más grande de la historia ocurrió por 30 monedas de plata, pero se equivocan. Comenzó mucho antes, hace milenios, en un pacto olvidado, y su verdadero clímax no fue un beso, sino una Pascua que nadie en Jerusalén, salvo quizás uno, vio venir con toda su brutal e inquebrantable lógica divina. Al llegar a Jerusalén en aquella semana fatídica del año 33 después de Cristo, la mayoría de los peregrinos, con sus túnicas polvorientas y sus ojos llenos de asombro por la visión dorada del templo, no notaban un detalle crucial. Era tan sutil, tan arraigado en el tapiz de la vida cotidiana, que se fundía con el murmullo de las multitudes y el olor a especias y humo de incienso. Y sin embargo, era el detalle que lo cambiaba todo, que subvertía la misma realidad bajo sus pies. En los umbrales de casi cada casa, grabadas en los marcos de madera de las entradas, había señales. No eran marcas de guerra ni insignias de poder imperial, sino algo infinitamente más antiguo, más cargado de un pasado que respiraba aún entre ellos, aunque ellos apenas lo percibieran. Era la memoria grabada en la madera de una noche que había ocurrido más de un milenio antes, cuando un pueblo entero aprendió que la sangre en el dintel no era un adorno, sino una frontera, un lenguaje mudo que significaba que la muerte, con su aliento helado, pasaría de largo. Y en la Pascua de aquel año singular, esa memoria ancestral no era un mero ritual hueco, sino el primer acto de una profecía que estaba a punto de desatar su poder en las calles y callejones de esa misma ciudad, bajo la mirada indiferente de quienes no podían ni soñar la magnitud de lo que estaban a punto de presenciar. Para siquiera empezar a descifrar el cataclismo de revelación que se gestaba en esa semana extraordinaria, hay que retroceder mucho más allá de su inicio aparente. Hay que viajar a los días primigenios en que la Pascua no era una festividad, con sus costumbres y sus himnos, sino una experiencia cruda, aterradora, una huida forzada que grabó su fuego en la carne de un pueblo esclavizado. Fue instituida no en la pompa de un templo, sino en el lodo y la desesperación de la esclavitud. No por sacerdotes vestidos de lino, sino por un Dios que descendió en medio del tormento para arrancar a su pueblo con una mano poderosa, una mano que desgarró cadenas y abrió el mar. El libro de Éxodo, en su capítulo 12, despliega con una exactitud que estremece las instrucciones que el Eterno susurró a Moisés y a Aarón en el crepúsculo de aquella noche egipcia. Cada instrucción era un hilo en un tapiz cósmico. Cada detalle, por minúsculo que pareciera, era una brújula apuntando hacia un futuro que ese pueblo, en su angustia presente, no podría comprender plenamente hasta que el tiempo, con su paciencia infinita, lo revelara en Jerusalén, en el año que se convertiría en el epicentro de la historia humana. Éxodo 12:3 resuena como un eco desde la antigüedad, hablada toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esta instrucción no era arbitraria, no un capricho divino. El 10º día del mes de Nisán, la luna apenas creciente en el cielo del antiguo Egipto, el cordero debía ser apartado, arrancado de su rebaño, y llevado al santuario más íntimo, el hogar. Durante 4 días enteros, desde el 10º hasta el 14º día, el cordero vivía entre la familia, no como un animal de granja, sino como un huésped silencioso. Los niños, con su curiosidad inocente, lo conocían. Los ancianos, con su sabiduría acumulada, lo observaban. Era inspeccionado meticulosamente, cada hebra de lana, cada pata, cada ojo, para verificar que fuera perfecto, sin la menor mancha, sin el más mínimo defecto. Este periodo de observación no era simplemente un requisito de pureza ritual, era el crisol donde el sacrificio se volvía personal, donde la vida inocente del animal se entrelazaba con la vida de aquellos que pronto lo entregarían. Era humanamente imposible pasar 4 días bajo el mismo techo con un animal sin que surgiera una conexión, un apego, por tenue que fuera. La ley lo requería así, con una intencionalidad que trascendía la mera práctica religiosa. Porque el sacrificio que no exige nada, que no cuesta ninguna fibra del corazón, no tiene el poder de transformar a nadie. Y cuando los siglos, como un río silencioso, nos traen al año 33 después de Cristo, ese mismo patrón se repitió con una exactitud que ningún guionista humano, por más brillante que fuera, habría podido urdir. El 10º de Nisán de ese año, una fecha grabada en el calendario eterno, cayó en un domingo. Y fue precisamente en ese día,
bajo un sol que no presagiaba el drama que se cernía, cuando Jesús de Nazaret, montado en un humilde asno, entró en Jerusalén en lo que la historia, con su mirada retrospectiva, llamaría la entrada triunfal. Pero lo que nadie en esa sala de la historia sabía era que era la entrada de un cordero. Las multitudes, agitando ramas de palma y gritando «Hosanna». Bendito el que viene en el nombre del Señor, lo recibieron con una algarabía que era, en su esencia, una inadvertida prefiguración. Era el mismo día exacto en que los corderos de Pascua, en cientos de miles de hogares, eran llevados a las casas. Era el mismo día en que el sacrificio supremo comenzaba a ser reconocido, examinado y, paradójicamente, celebrado por aquellos que estaban a punto de recibirlo y, al mismo tiempo, entregarlo a la muerte. Desde ese domingo vibrante hasta el viernes sombrío de la crucifixión, Jesús fue sometido a una inspección pública, exhaustiva, implacable. Los fariseos lo acosaron con preguntas teológicas capciosas, buscando una falla en su doctrina. Los herodianos lo interrogaron con trampas políticas, intentando forzar una rebelión. Los saduceos lo desafiaron con argumentos sobre la resurrección, intentando desmantelar su autoridad. Y en cada uno de estos interrogatorios, en cada trampa tendida, el veredicto fue el mismo, resonando con la ley que exigía la perfección del Cordero Pascual, sin defecto, sin falla, sin mancha. Ninguna acusación, por más retorcida que fuera, prosperó. Ninguna trampa, por más ingeniosa que se tejiera, funcionó. Pilato mismo, el representante del poder imperial más grande de la tierra, un hombre que no se doblegaba ante nadie, declaró ante la multitud que no encontraba ningún delito en ese hombre. La inspección había concluido. El Cordero era perfecto. La ciudad hacia la que convergían todos estos eventos, esta Jerusalén vibrante y tensa, era una de las metrópolis más extraordinarias del mundo antiguo. Y en ningún momento del año su magnificencia era más deslumbrante que durante la semana de la Pascua. Jerusalén en el siglo I después de Cristo era una maravilla religiosa de proporciones asombrosas. La ciudad había sido ampliada y embellecida durante décadas de febril construcción bajo la mano de Herodes el Grande, quien, aunque había muerto años antes, dejó como legado su proyecto arquitectónico más ambicioso, la reconstrucción del templo y la enorme plataforma sobre la que se asentaba, una maravilla de ingeniería que en el año 33 seguía siendo una de las obras más impresionantes de todo el Mediterráneo. Los escritos de Josefo, el historiador judío de ese mismo siglo, describen el templo no solo como una estructura, sino como una visión, un destello divino que deslumbraba a todo visitante que lo contemplaba por primera vez, grabándose en la memoria para siempre. Las piedras de la base de la plataforma eran colosales, titanes de roca que desafiaban la imaginación. Algunas de las piedras que sostenían el muro occidental, ese vestigio sagrado que aún se yergue hoy, pesaban entre 400 y 600 toneladas métricas, moles de piedra que hablaban de una fe inmensa y una ingeniería prodigiosa. La fachada del templo mismo, según los relatos, estaba recubierta de láminas de oro puro. Y en las primeras horas de la mañana, cuando el sol naciente, como un dedo divino, acariciaba esa superficie dorada, la luz que irradiaba era tan intensa que podía verse desde kilómetros de distancia, un faro de gloria que anunciaba la presencia de lo sagrado. Durante la Pascua, esa ciudad que en tiempos ordinarios albergaba a quizás 100.000 habitantes, se hinchaba, se desbordaba, recibiendo entre 200 y 400.000 peregrinos adicionales, según estimaciones basadas en los registros antiguos. Venían de Galilea y de Judea, de la lejana Babilonia y del misterioso Egipto, de Roma y de Asia Menor, de cada rincón del mundo conocido donde existían comunidades judías. Era una verdadera confluencia de la humanidad en torno a un misterio antiguo. La ley de Moisés no era una sugerencia, era un mandato que resonaba en el alma de cada judío varón. Debían presentarse ante el Señor 3 veces al año en las fiestas señaladas, y la Pascua, con su carga de memoria y promesa, era la más sagrada de todas. Así que la ciudad se transformaba por completo, cada piedra, cada callejón, cada corazón. Las posadas, por más grandes que fueran, estaban repletas, sus pasillos resonaban con idiomas diversos. Los patios de las casas humildes se llenaban de visitantes, parientes lejanos o extraños compartiendo el calor del hogar. Los mercados bullían con una intensidad que hacía el ruido cotidiano parecer un silencio sepulcral.
El constante movimiento de miles de animales, el torrente incesante de personas, los gritos de los comerciantes, el caminar solemne de los sacerdotes, la presencia austera y preventiva de los soldados romanos, todo creaba una atmósfera que era, al mismo tiempo, festiva y alegre, sagrada y reverente, y tensa, con un aire de expectación palpable que se aferraba a todo. Para comprender la experiencia sensorial de esa semana, no basta con leer, hay que cerrar los ojos e imaginar los aromas que impregnaban el aire de Jerusalén, una sinfonía olfativa que contaba la historia. El humo de miles de hogares, donde se preparaba con devoción la comida de Pascua, se mezclaba con el olor terroso de los animales, apiñados en los corrales temporales establecidos en los alrededores de la ciudad. Los vendedores de especias, con sus montones coloridos y fragantes, tenían sus puestos abiertos desde el amanecer, sus voces pregonando sus productos. Las hierbas amargas que la ley exigía consumir durante la cena de Pascua, plantas como la lechuga silvestre y la achicoria, llenaban las manos de las mujeres que recorrían el mercado con canastas. El pan sin levadura, la matzá, se horneaba en cantidades colosales, un testamento comestible de la prisa y la liberación. La búsqueda y eliminación meticulosa de todo producto leudado de los hogares, el chametz, no era una tarea trivial, sino una actividad que involucraba a toda la familia en los días previos a la fiesta, una purificación sagrada del espacio. Y la vigilancia, el escrutinio para asegurarse de que ningún producto fermentado, por minúsculo que fuera, permaneciera en la casa, era una obligación religiosa tomada con una seriedad absoluta, casi reverencial. El mandato sobre el chametz no era un detalle menor en el gran tapiz de la ley. Éxodo 12:15 lo establece con una claridad cortante: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. La búsqueda de la levadura, que se realizaba la noche anterior al 14 de Nisán, con velas encendidas explorando cada rincón de la casa, era uno de los rituales domésticos más cargados de simbolismo de toda la religión judía. Cada sombra danzante de la vela revelaba una mota de polvo, una migaja olvidada, que debía ser barrida, quemada, erradicada. La levadura, en esta profunda simbología, representaba algo que se expande silenciosamente, que corrompe desde adentro, que transforma lo puro en algo diferente, alterado, de lo que era originalmente. Eliminarla de la casa era, por tanto, un acto de purificación deliberada, una declaración visible y tangible de que durante esos 7 días sagrados no habría espacio para la corrupción oculta, para el pecado que se hincha y distorsiona. El apóstol Pablo, con una perspicacia teológica asombrosa, capturaría este simbolismo años después en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, cuando escribiría, con una urgencia que aún resuena: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La preparación del hogar para la Pascua era una labor de amor que comenzaba semanas antes de la fiesta. Las familias que podían hacerlo, blanqueaban las paredes de sus casas, no solo por limpieza, sino por un sentido de renovación. Se lavaban los utensilios de cocina en agua hirviendo, no por higiene, sino para asegurar que no hubiera ningún residuo de chametz adherido. Las tinajas de barro que habían contenido productos leudados eran descartadas o vendidas, porque la porosidad del material hacía imposible garantizar su pureza ritual completa. Los hogares más humildes llevaban a cabo estas preparaciones con los medios que tenían, con la misma devoción. Los hogares más acomodados podían destinar semanas enteras a esta purificación. En todos los casos, el esfuerzo era el mismo en espíritu: crear un espacio sagrado, purificado, donde la memoria de la liberación pudiera celebrarse con plena integridad, sin sombras de corrupción. El agua de Siloé, el manantial vital que alimentaba la parte baja de Jerusalén y cuyo estanque Jesús utilizaría en otro momento para sanar a un ciego, era un recurso de valor incalculable durante estas semanas febriles. Las purificaciones rituales, una parte intrínseca de la vida religiosa, requerían ingentes cantidades de agua, y la afluencia masiva de peregrinos creaba una demanda extraordinaria. Los baños rituales, las mikvot, eran estructuras meticulosamente excavadas en la roca o construidas con piedra, diseñadas para contener el volumen de agua necesario para la inmersión completa del cuerpo.
Los arqueólogos, con sus palas y pinceles, han descubierto docenas de estas instalaciones en la Jerusalén del período del Segundo Templo, especialmente en los barrios residenciales al sur y al oeste del Monte del Templo. Esto no es una coincidencia, ni un mero detalle arquitectónico. Es una evidencia física, grabada en la piedra, de que la pureza ritual era en esa ciudad y en ese período una preocupación central, no una práctica ocasional o marginal, sino una disciplina integrada en la existencia misma de cada familia observante, un pulso constante en el corazón de su fe. El 14 de Nisán era el día central de toda esta coreografía sagrada. La ley establecía que el Cordero de Pascua debía ser sacrificado entre las 2 tardes, una expresión hebrea que los eruditos interpretan como el periodo entre el mediodía y la puesta del sol, con el momento de mayor intensidad, el clímax del sacrificio, siendo aproximadamente las 3 de la tarde. En el majestuoso Templo de Jerusalén, durante los siglos del período del Segundo Templo, este mandato no era un acto solitario, sino una ejecución masiva que requería una coordinación extraordinaria, casi militar. Los israelitas llegaban en grupos organizados, los sacerdotes formaban filas ininterrumpidas, sus manos expertas listas para la tarea sagrada. Las trompetas, con su sonido penetrante, anunciaban el comienzo de cada turno de sacrificio, marcando el ritmo de la ofrenda. El número de corderos sacrificados en esa única tarde era, según los registros, de decenas de miles. Josefo, con su inclinación por la grandiosidad, menciona cifras que algunos historiadores modernos consideran exageradas, pero incluso reduciendo esas cifras a proporciones más conservadoras, la escala de la operación seguía siendo impresionante por cualquier medida humana. El ritual, en esa escala monumental, no era privado ni íntimo. Era el latido visible y audible de toda una nación, reunida en torno a la memoria de su liberación, un acto colectivo de fe y gratitud. Cada familia o grupo de familias traía su propio cordero. El padre, el jefe del hogar, imponía sus manos sobre la cabeza del animal, un gesto que en la teología sacrificial hebrea significaba identificación, una transferencia simbólica, una conexión profunda y mística entre el que ofrecía y lo que era ofrecido. El animal era entonces entregado a los sacerdotes, quienes actuaban como mediadores entre lo humano y lo divino en ese acto trascendente del sacrificio. La sangre, ese símbolo de vida y expiación, era recogida en recipientes especiales y asperjada sobre el altar, una ofrenda de vida por vida. Y el cuerpo del animal, ahora consagrado, era devuelto a la familia, que lo llevaba a la casa o al lugar donde celebrarían la cena de Pascua. Allí, el cordero era asado entero, con una precisión ritual, sin romper ninguno de sus huesos, tal como la ley lo mandaba desde Éxodo 12:46, un detalle que se revelaría crucial. En una sola casa se comerá, no llevaréis de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Este mandato sobre los huesos no quebrados resonaría siglos después, como una observación punzante del evangelista Juan al pie de la cruz, en su capítulo 19 y versículo 36, señalando que en el cuerpo de Jesús, estas palabras se cumplieron literalmente, no como una casualidad, sino como un sello divino. La cena de Pascua, el Seder, era mucho más que una simple comida ritual. Era una liturgia completa, una experiencia educativa inmersiva, una transmisión generacional de memoria que aseguraba que el pasado viviera en el presente. La estructura de esa noche estaba intrínsecamente diseñada para que los niños, con sus preguntas inocentes pero profundas, interrogasen, y los adultos, con sus respuestas cargadas de historia, instruyeran. No se trataba de que la historia de la liberación de Egipto quedara confinada en textos que solo los letrados podían descifrar, sino que viviera en la boca y en la memoria de cada persona, desde la más tierna infancia, generación tras generación. La Agadá, el texto que guiaba la narración de esa noche, fue desarrollándose y enriqueciéndose a lo largo de los siglos, pero sus elementos centrales, su esqueleto narrativo, estaban presentes desde muy temprano. La narración de la esclavitud, el horror de las plagas, la milagrosa huida, la travesía ardua del desierto, la llegada a la tierra prometida, todo el arco de la salvación, comprimido y revivido en una sola noche memorable. Cada elemento sobre la mesa del Seder era una cápsula de significado, una metáfora palpable. El pan sin levadura, la matzá, no era solo pan, era llamado el pan de la aflicción, porque recordaba el pan que los esclavos comían, hecho sin tiempo de fermentar,
porque no había tiempo para esperar. Las hierbas amargas, con su sabor punzante, recordaban la amargura insoportable de la esclavitud, un dolor que debía ser saboreado para ser recordado. El jarocet, una mezcla dulce y fragante de frutas, nueces y vino, con una textura y un color que evocaban la argamasa utilizada en la construcción forzada, era un memorial comestible del trabajo arduo de los esclavos bajo el sol inclemente de Egipto. El cordero asado, con su carne tierna y su aroma inconfundible, era el memorial más directo de aquella noche original, la sangre en el umbral que salvó vidas. Y el vino, servido en 4 copas distintas a lo largo de la noche, correspondía a las 4 expresiones divinas de liberación que Dios había prometido en Éxodo 6, 6-7, como 4 hitos en un viaje de salvación: yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré. Cada copa era una promesa cumplida. Cada copa era una razón para una gratitud que se desbordaba, un himno silencioso al Dios libertador. La última semana de la vida terrenal de Jesús se desarrolló sobre este trasfondo cargado de historia y profecía, con una densidad teológica que solo puede comprenderse si se conoce el contexto con un detalle abrumador. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 22, describe cómo Jesús, con una quietud misteriosa, envió a Pedro y a Juan a preparar el lugar para la cena de Pascua, la que se convertiría en su última. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron, con la inocencia de quien solo ve la superficie. Y Jesús les dio instrucciones que sonaban casi enigmáticas, como un acertijo divino, para quienes no entendían la dimensión cósmica de lo que estaba por ocurrir. Seguirían a un hombre que llevaría un cántaro de agua, un detalle inusual en una sociedad donde las mujeres solían cargar el agua. Entrarían a la casa donde él entrara. Hablarían con el dueño de la casa, y éste, con una docilidad preordenada, les mostraría un aposento alto, grande y arreglado. Era como si cada paso de esa preparación, cada giro del destino, estuviera siendo orquestado desde una dimensión que los discípulos, en su humanidad limitada, apenas alcanzaban a vislumbrar. La cena que estaban preparando no era meramente la celebración de una liberación pasada, era la institución de una liberación nueva, más profunda, más permanente, que abarcaría no solo a una nación, sino a la totalidad de la humanidad. El aposento alto donde Jesús celebró esa última cena con sus 12 discípulos, el lugar que se convertiría en el epicentro de una nueva era, según las tradiciones antiguas y las investigaciones arqueológicas del área del Monte Sión en Jerusalén, probablemente parte de un edificio de 2 pisos en el barrio más próspero de la ciudad alta. Este era el barrio donde se concentraban las casas de los sacerdotes, de la élite religiosa y de las familias más acomodadas de Jerusalén. Esto no era un detalle menor, ni una casualidad arquitectónica. Que Jesús celebrara la Pascua en un aposento alto, espacioso y meticulosamente arreglado, en el corazón del barrio de la élite religiosa de la ciudad, era en sí mismo una declaración, un manifiesto silencioso pero atronador. La Pascua nueva que estaba siendo instituida esa noche, esa liberación radical, no llegaría desde los márgenes, desde los desposeídos o los exiliados. Llegaría desde dentro, desde el corazón del mismo sistema religioso que estaba a punto de ser transformado para siempre, de ser cumplido en una dimensión que nadie había imaginado. Y aquí es donde la historia da un giro que la teología moderna, en su afán por la abstracción, a menudo ignora, perdiendo la brutalidad y la intimidad del momento. Lo que ocurrió en esa mesa, en la penumbra de ese aposento alto, es narrado en los 4 evangelios con una convergencia de detalles que solo puede explicarse por la centralidad absoluta de esa noche en la memoria viva de los primeros creyentes. Juan, en su capítulo 13, dedica los primeros versículos a una escena que los otros 3 evangelistas, en su enfoque en el pan y el vino, no incluyen, pero que captura algo esencial sobre el carácter del ser que presidía esa cena, la esencia de su divinidad encarnada. Antes de que comenzara la comida, antes de la institución del pan y el vino, Jesús se levantó, con una deliberación que congeló el aire. Se quitó el manto, el símbolo de su autoridad y su estatus. Tomó una toalla, la ciñó a su cintura, vertió agua en una palangana humilde y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno, con sus manos creadoras. Era el trabajo más bajo, el servicio de los siervos de menor rango, la tarea reservada para el esclavo más humilde.
En un contexto donde la jerarquía social era rígidamente observable, donde los puestos en la mesa de un banquete eran asignados con un cuidado extremo según la posición de cada persona, este gesto no era solo inusual, era desconcertante, ofensivo incluso, hasta el punto de la incomodidad palpable. Pedro, con la franqueza impetuosa que lo caracterizaba, lo expresó con su voz temblorosa: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». La respuesta de Jesús, según Juan 13:7, fue un susurro cargado de significado futuro: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Ese después que Jesús mencionó abarca toda la historia cristiana, se extiende como un río a través de los siglos. Lo que ocurrió después de esa noche, lo que se desató después de esa semana, lo que se reveló después del 14 de Nisan del año 33 después de Cristo, transformó el significado de cada elemento de la Pascua original de una manera que ningún rabino de la época, por más sabio que fuera, habría podido anticipar, ni en sus sueños más audaces. Y esa transformación, esa revelación completa, solo puede verse con plena claridad, con una certeza que ilumina la oscuridad, mirando hacia atrás desde el otro lado del sepulcro vacío. Durante la cena, envuelta en una expectación silenciosa, llegó el momento en que Jesús, con una deliberación sagrada, tomó el pan. Los evangelios sinópticos, como testigos presenciales, coinciden en la narración, sus palabras resonando a través del tiempo. Mateo 26, 26-28 lo describe con una solemnidad que aún conmueve: «Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Estas palabras, pronunciadas en el contexto preciso de la cena de Pascua, no eran una mera adición, eran una reinterpretación radical, una subversión gloriosa de todo lo que esa cena significaba. El pan sin levadura, que hasta ese momento recordaba el pan de la aflicción de la esclavitud, pasaba a ser el cuerpo mismo de aquel que cargaría sobre sí la aflicción de toda la humanidad, el sufrimiento del mundo. La copa de vino, que sellaba la alianza del Éxodo, pasaba a ser la sangre del nuevo pacto, ese pacto eterno que los profetas, en su visión lejana, habían anunciado siglos antes. Jeremías 31, 33 lo había prometido con una claridad asombrosa: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto». La ciudad, afuera de ese aposento alto, seguía su propio ritmo, ajena al drama cósmico que se desarrollaba dentro. Jerusalén no dormía del todo durante la Pascua. Las calles, iluminadas por el parpadeo de las antorchas y por la luz plateada de la luna llena que era inevitable esa noche, porque la Pascua se celebraba siempre el 14 de un mes lunar, cuando la luna estaba en su plenitud, bullían con el movimiento constante de peregrinos que regresaban a sus alojamientos, de familias que completaban sus últimos preparativos, de sacerdotes que supervisaban los rituales finales antes del amanecer. En ese contexto de luna llena colgando sobre la ciudad dorada, después de que la cena sagrada hubo terminado y el himno fue cantado, según el relato de Mateo 26:30, Jesús y sus discípulos salieron, sus pasos resonando en el silencio nocturno, hacia el monte de los olivos. El himno que cantaron correspondía a los salmos del Ayel, los salmos 113 al 118, que eran parte integral de la liturgia pascual. Habrían cantado, con una resonancia de ironía profética que solo se haría completamente visible días después, las palabras del Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El jardín de Getsemaní, al pie del monte de los olivos, no era un lugar desconocido, sino un refugio familiar. El nombre, en arameo, significaba lagar de aceite, y el jardín era, de hecho, un lugar donde crecían olivos centenarios, sus troncos retorcidos por el tiempo, y posiblemente una instalación para prensar las aceitunas, extrayendo el aceite precioso. La tradición y los estudios arqueológicos sugieren que estaba ubicado al pie del Monte de los Olivos, al otro lado del Valle del Cedrón desde Jerusalén, a una distancia de quizás 15 minutos a pie desde las puertas de la ciudad.
Era un lugar donde Jesús había ido con frecuencia, un santuario personal, según Juan 18:2, que nota específicamente que Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Lo que esto significa, con una claridad escalofriante, es que Jesús no eligió esconderse esa noche. No buscó el anonimato. Fue deliberadamente al lugar donde sabía que sería encontrado, al lugar donde la entrega, ese acto de traición que resonaría en la eternidad, estaba destinada a ocurrir. Y fue con una plena conciencia, con una serena aceptación, de lo que vendría. Desde Getsemaní, la secuencia de eventos que siguió tiene una precisión temporal que los evangelios preservan con un cuidado que desafía la credulidad. El arresto en el jardín, un acto de violencia en la oscuridad, fue seguido de una noche de interrogatorios incesantes, una tortura psicológica. Comenzó con el sumo sacerdote Anás, una figura de poder en la sombra. Continuó con Caifás, el sumo sacerdote oficial, en un juicio amañado. Y eventualmente, al amanecer, llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Lucas 22:66 menciona que Jesús fue llevado ante el Sanedrín cuando era de día, lo que sitúa ese proceso en las primeras horas de la mañana, mientras la luz del sol comenzaba a disipar las sombras de la noche. La comparecencia ante Pilato siguió, un forcejeo de poder y verdad, y la ejecución en la cruz, el horror del Calvario, comenzó, según el relato de Marcos 15:25, a la hora tercera, que en el sistema de conteo de tiempo judío de la época correspondía aproximadamente a las 9 de la mañana. El Gólgota, el lugar de la calavera donde se llevaban a cabo las crucifixiones en Jerusalén, era, según los relatos evangélicos, un lugar fuera de las murallas de la ciudad, lo cual estaba conforme a la práctica tanto judía como romana. Las ejecuciones no se realizaban dentro de la ciudad santa, sino fuera, a la vista de todos. El lugar estaba lo suficientemente cercano a los caminos principales como para que los transeúntes, los peregrinos que entraban y salían, pudieran verlo, porque la crucifixión romana era, ante todo, una forma de ejecución pública diseñada también como una advertencia brutal, un espectáculo de terror que afirmaba el poder imperial. El sitio donde hoy se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es señalado por la tradición cristiana más antigua, ininterrumpida, como el lugar exacto del Gólgota y de la tumba vacía. Y las investigaciones arqueológicas del siglo XX han aportado elementos que son consistentemente coherentes con esa identificación. Las capas de construcción sobre ese sitio reflejan siglos de devoción continua, con una veneración que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, un testimonio silencioso de su santidad. La hora sexta del relato de Mateo, la hora que en el sistema romano de contar el tiempo corresponde al mediodía, fue el momento en que una oscuridad antinatural cubrió la tierra, un velo cósmico sobre el sufrimiento. Mateo 27:45 dice, con una solemnidad que hiela la sangre, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta hora novena, las 3 de la tarde en el sistema romano, fue el momento en que Jesús exhaló su último aliento, un grito de victoria y rendición. Las 3 de la tarde del 14 de Nisán era también, según la práctica ininterrumpida del templo, el momento central, el clímax del sacrificio de los corderos de Pascua, cuando decenas de miles de vidas inocentes eran ofrecidas. La coincidencia no era una casualidad fortuita. Era la confluencia majestuosa de dos corrientes de historia, una que venía desde Egipto, arrastrando los ecos de una liberación antigua, y otra que venía desde la eternidad, desde el corazón mismo de Dios, uniéndose en ese punto preciso del tiempo y del espacio, como si todo hubiera sido diseñado, orquestado, desde el principio de los tiempos para converger exactamente ahí, en ese instante de tinieblas y sacrificio. Juan 19:14 introduce una aparente tensión cronológica que ha ocupado a los estudiosos del Nuevo Testamento durante siglos, un enigma que desafía la simple lectura lineal. Juan coloca el juicio ante Pilato, ese momento de decisión fatídica, en la preparación de la Pascua como a la hora sexta, lo que podría implicar que la Pascua aún no había comenzado en ese momento, según el calendario joánico. Esta diferencia, esta aparente disonancia entre los evangelios sinópticos, que parecen situar la última cena como una cena de Pascua ya celebrada, y Juan, que parece situar la crucifixión en el momento exacto en que los corderos del templo estaban siendo sacrificados, ha generado múltiples hipótesis.
Una de las más estudiadas y convincentes sugiere que diferentes grupos dentro del judaísmo del siglo I, incluyendo los galileos y los judeos, podían seguir calendarios ligeramente diferentes para el cálculo del 14 de Nisán. De modo que Jesús y sus discípulos, siendo galileos, habrían celebrado la cena de Pascua según el calendario galileo, una noche antes que los habitantes de Jerusalén y las autoridades del templo. Esto explicaría por qué Jesús pudo celebrar plenamente la cena de Pascua con sus discípulos, saboreando cada momento de ese último ceder, y aún así ser crucificado en el momento exacto en que los corderos del templo eran sacrificados, sincronizando su muerte con el gran sacrificio anual. Sea cual sea la resolución precisa de esta tensión cronológica, la aparente contradicción se disuelve en un efecto teológico aún más poderoso, un diseño divino que supera la comprensión humana. La vida de Jesús, en su último capítulo terrenal, no fue solo una celebración de la Pascua, fue una Pascua vivida, encarnada, cumplida en su propio ser. La pregunta que esta realidad despierta, con una fuerza que exige una pausa, es una que merece un momento de silencio antes de continuar. Si la Pascua, ese ritual milenario, no era solo una fiesta, sino una profecía viviente, si cada uno de sus elementos, desde la sangre en el dintel hasta el pan sin levadura, apuntaba con una precisión milimétrica hacia un cumplimiento que ocurriría en una tarde específica del año 33 después de Cristo, ¿qué significa eso para la forma en que tú y yo entendemos nuestra propia historia? ¿Has sentido alguna vez que ciertos momentos de tu vida, ciertas encrucijadas, ciertas pérdidas o ciertas liberaciones, tenían una dimensión que iba más allá de lo que puedes explicar racionalmente? ¿Un hilo invisible que te conectaba con algo más grande, más antiguo, más significativo? Nos gustaría saber en los comentarios cuándo fue la última vez que sentiste que Dios, el gran dramaturgo, estaba escribiendo algo en tu historia, un capítulo que solo más tarde, con la luz de la retrospectiva, lograste leer con claridad. El día después de la crucifixión, con su quietud sepulcral, fue el Sabbat. La ley judía, en su sabiduría, establecía que el día de reposo comenzaba al atardecer del viernes y concluía al atardecer del sábado, un periodo de absoluta quietud religiosa, de cese de toda actividad. En ese contexto de silencio sagrado, el cuerpo de Jesús, ahora inerte, descansaba en la tumba nueva de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que, con una audacia sorprendente, había pedido permiso a Pilato para reclamar el cuerpo antes de la puesta del sol del viernes. La tumba, cavada en la roca viva según la práctica funeraria de los judíos prósperos del período del Segundo Templo, había sido sellada con una piedra grande, pesada, que bloqueaba la entrada. Y según Mateo 27, 62-66, una guardia romana, con sus lanzas y sus escudos, había sido colocada frente a la tumba a petición de los sumos sacerdotes y los fariseos, quienes recordaban con un temor supersticioso que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día. Querían asegurarse, con su lógica retorcida, de que los discípulos no pudieran robar el cuerpo y proclamar que la profecía se había cumplido. Este detalle sobre la guardia romana es uno de los más ricos de toda la narrativa pascual desde el punto de vista apologético, porque invierte completamente la lógica de la situación, desmantelando cualquier intento de desacreditar la resurrección. Los líderes religiosos, que habían celebrado la ejecución de Jesús con un suspiro de alivio, estaban, paradójicamente, lo suficientemente nerviosos como para tomar precauciones extraordinarias. Una guardia romana frente a una tumba sellada no era un recurso ordinario, era la movilización del poder imperial más grande del mundo para mantener a un hombre muerto dentro de una cueva. Un ejército no se moviliza contra un cadáver, sino contra una amenaza, contra una posibilidad incomprensible. Y sin embargo, el domingo por la mañana, cuando las mujeres, con sus ungüentos y sus corazones quebrantados, llegaron para terminar de preparar el cuerpo con los aceites aromáticos que el tiempo no había permitido aplicar antes del Sabbat, se encontraron con la piedra removida, como si una fuerza invisible la hubiera empujado a un lado. La guardia estaba ausente, las vendas funerarias yacían en el suelo, y un mensajero celestial, con una voz que resonaría a través de los siglos, les dijo palabras que transformaron el luto en gozo, la desesperación en esperanza: no está aquí, pues ha resucitado. El primer día de la semana, el 16 de Nisán, en el año 33, caía dentro del periodo de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba del 15 al 21 de Nisán.
Pero más allá de eso, coincidía con la fiesta de las primicias, conocida en hebreo como Ras Epacuren. Esta fiesta, establecida en Levítico 23, 10-11, ordenaba que el sacerdote meciera ante el Señor una gavilla de las primicias de la cosecha al día siguiente del Sabbat durante la Pascua. Era la consagración de lo primero, la ofrenda del primer fruto de la tierra como reconocimiento de que toda la cosecha que vendría, con su abundancia y su promesa, pertenecía a Dios. El apóstol Pablo, con su mente teológica aguda, conectaría directamente este ritual ancestral con la resurrección en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 20, cuando escribió, con una convicción que cambia el destino, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección no era solo un evento singular, un milagro aislado, era el anuncio rotundo de una cosecha que vendría, la garantía inquebrantable de que todos los que habían dormido en Cristo serían levantados, sus cuerpos glorificados, sus vidas restauradas. Las mujeres que llegaron primero a la tumba esa mañana del domingo no eran figuras elegidas al azar por una historia humana. Representaban una cultura en la que el testimonio femenino no era admitido en los tribunales de justicia, sus palabras no tenían peso legal. Si los discípulos hubieran inventado la historia de la resurrección, jamás habrían elegido a mujeres como los primeros testigos, pues eso habría desacreditado su propia narrativa. Esta sola observación tiene un peso histórico considerable, una autenticidad brutal. Los 4 evangelios coinciden en que las primeras personas que encontraron la tumba vacía y recibieron el anuncio estremecedor de la resurrección fueron mujeres. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé según Marcos, y otras que variaban según cada relato, todas ellas con un papel central. La convergencia en este detalle, que era embarazoso para la apologética del siglo I en términos culturales, sugiere que los evangelistas estaban registrando lo que realmente ocurrió, sin suavizar los detalles para hacerlos más convenientes o aceptables para una audiencia masculina. Pedro y Juan, impulsados por la noticia increíble, corrieron a la tumba, sus corazones latiendo con una mezcla de temor y esperanza. Juan 20, 3-8 describe esa carrera con la especificidad de un testigo ocular, cada detalle grabado en su memoria. Juan llegó primero, pero se detuvo afuera, su respeto por el lugar sagrado o su incredulidad lo frenaron. Pedro, con su impetuosidad característica, entró primero, su mirada escudriñando el interior. Vio las vendas en el suelo, no desordenadas, sino colocadas de una manera extraña. Y luego entró también Juan, y vio, y creyó. Lo que vio Juan, lo que hizo que creyera sin haber aún comprendido completamente las escrituras sobre la resurrección según el versículo 9, no fue el cuerpo. Fue la disposición de las vendas. No estaban dispersas como en el caso de una tumba violada, donde un ladrón habría arrancado el cuerpo. No habían desaparecido como si el cuerpo hubiera sido envuelto en ellas al llevárselo. Estaban en su lugar, ligeramente hundidas, como una crisálida vacía, como si el cuerpo que habían envuelto hubiera simplemente pasado a través de ellas sin moverlas, una transfiguración en la materia. Era la imagen de una resurrección, no de un robo. Era la señal de algo que no tenía precedente en la experiencia humana, pero que tenía plena coherencia con todo lo que la Pascua había estado anunciando desde aquella noche en Egipto, el cumplimiento de una promesa milenaria. Las apariciones de Jesús resucitado durante los 40 días que siguieron a la resurrección y que precedieron a la ascensión están documentadas en los escritos del Nuevo Testamento con una variedad de contextos y de personas, que hace difícil su descarte como alucinaciones colectivas o como fabricaciones tardías. No se trata de un rumor, sino de un testimonio múltiple. Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículos 5 al 8, ofrece lo que los estudiosos identifican como uno de los credos más antiguos del cristianismo, quizás formulado dentro de pocos años de la resurrección misma, un testimonio que se transmitía de boca en boca antes de ser escrito. Escribe que Jesús apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí también. La mención de que muchos de los 500 testigos vivían aún cuando Pablo escribió esto no era un detalle casual, era una invitación implícita, un desafío directo a verificar el testimonio.
Era decir, ve y pregúntales. Todavía están aquí para contarlo. La comunidad que se formó en torno a la proclamación audaz de la resurrección en Jerusalén no era un grupo de personas que habían perdido a su maestro y buscaban consuelo en una historia edificante, en una fábula para calmar el dolor. Era un grupo de personas que afirmaban, con la vehemencia de la experiencia, haber visto con sus propios ojos a alguien que había muerto y que ahora estaba vivo, que caminaba, que hablaba, que comía con ellos. El núcleo de esa comunidad, los discípulos más cercanos de Jesús, había pasado los días de la crucifixión escondidos y aterrorizados, sus esperanzas destrozadas, sus vidas en peligro. El mismo Pedro, que había negado conocer a Jesús 3 veces en el patio del sumo sacerdote, con un miedo paralizante, pocos días después predicaba públicamente en Jerusalén, con una audacia asombrosa, ante las mismas autoridades que habían ordenado la ejecución de su maestro, proclamando sin temor que Jesús había resucitado. La transformación radical de Pedro no puede explicarse sin postular que algo extraordinario, un evento que cambió el curso de la historia, ocurrió entre el viernes de la crucifixión y el domingo de Pentecostés, 50 días después. Las personas no arriesgan sus vidas, no se enfrentan a la muerte, por historias que saben que son falsas. El testimonio de Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, tiene un peso particular en este análisis, un peso que resuena con una autenticidad innegable. Los evangelios son consistentes en indicar que durante el ministerio público de Jesús, sus hermanos, Jacobo incluido, no creían en él, considerándolo quizás un excéntrico, un iluso. Juan 7:5 lo dice explícitamente, porque ni aun sus hermanos creían en él. Y sin embargo, después de la resurrección, Jacobo se convirtió en uno de los pilares inquebrantables de la iglesia de Jerusalén, según el testimonio del mismo Pablo en Gálatas 1:19. Y según los registros históricos de fuentes, tanto judías como cristianas del siglo I, Jacobo murió como mártir por su fe inquebrantable en la resurrección de su hermano, un testimonio sellado con sangre. ¿Qué puede transformar a un escéptico, a un hermano que convivió con alguien durante décadas, que conocía cada defecto humano de esa persona, en alguien dispuesto a morir proclamando su divinidad resucitada? No es una historia inventada. Es un encuentro tan poderoso, tan innegable, que desarraiga la incredulidad y planta la fe más allá de la razón. La ciudad de Jerusalén, en los días que siguieron a la resurrección, vivió una tensión latente, una vibración subterránea que sus líderes religiosos no habían anticipado, ni podían controlar. El plan había sido simple, eliminar a Jesús y disolver el movimiento. En cambio, el movimiento no solo sobrevivió, se expandió, se derramó como un torrente incontrolable. Hechos 2 narra cómo en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jerusalén estaba nuevamente llena de peregrinos de todas las naciones para otra de las 3 fiestas de peregrinación, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos, como un fuego invisible que encendió sus corazones. Y Pedro, el negador transformado, predicó un sermón que resultó en el bautismo de aproximadamente 3.000 personas en un solo día, una explosión de fe sin precedentes. El número es significativo, representa no una comunidad marginal o un culto aislado, sino el inicio explosivo de un movimiento que se extendería por todo el Imperio Romano en el curso de una sola generación, redefiniendo la historia de la humanidad. Para comprender por qué la resurrección era tan central para los primeros creyentes, judíos específicamente, hay que entender que la resurrección no era una idea extraña al judaísmo del siglo I. Era una doctrina afirmada con convicción por los fariseos y negada vehementemente por los saduceos, y era el objeto de debates teológicos intensos dentro del judaísmo de la época. Pero la resurrección que el judaísmo esperaba era una resurrección universal al final de los tiempos, la resurrección de todos los muertos en el día del juicio final, un evento colectivo. Lo que la proclamación cristiana afirmaba no era que la resurrección universal había comenzado en el sentido de que todos los muertos habían resucitado. Afirmaba que un solo hombre, en medio de la historia, en un punto preciso del tiempo, había resucitado de entre los muertos como un anticipo, como la primicia y garantía de la resurrección universal que vendría. Esta era una idea sin precedente exacto dentro del judaísmo, algo nuevo, disruptivo, casi herético.
Y sin una evidencia contundente, sin la convicción inquebrantable de haber visto al resucitado, jamás habría podido convencer a tantos judíos observantes en tan poco tiempo, desmantelando sus paradigmas ancestrales. La Pascua, en el judaísmo, continuó celebrándose después del año 33 después de Cristo, como continúa celebrándose hasta el día de hoy, un puente viviente a través de milenios. El pueblo judío transmitió fielmente a través de generaciones la memoria de la liberación de Egipto, el relato del Éxodo, la estructura meticulosa del Seder, la pregunta profunda de los 4 hijos, el himno del Dayenu que enumera las bondades de Dios. Esta fidelidad inquebrantable a la tradición es en sí misma notable, un testamento a la fuerza de la memoria cultural. Pero dentro del movimiento que nació de la resurrección de Jesús, la Pascua recibió un nuevo significado, un cumplimiento que no abolía el antiguo, sino que lo elevaba, lo llevaba a su plenitud. La primera carta a los Corintios 5:7 lo expresó con una sencillez que contiene una profundidad enorme, una verdad que resuena en el alma, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cordero no era ya un animal sin mancha que debía ser buscado en los rebaños, su pureza un símbolo temporal. Era el Hijo de Dios mismo, el Logos encarnado, que se había hecho carne. Había vivido sin pecado, una vida perfecta, había sido inspeccionado públicamente por los líderes religiosos y civiles, y había sido encontrado sin defecto. Y había dado su vida como el sacrificio que ningún cordero podía hacer en última instancia, el sacrificio perfecto que no necesitaría repetirse nunca más. La carta a los Hebreos explora esta realidad con una riqueza teológica que merece detenerse en ella, saborear cada palabra. Hebreos 9, 11-12 dice, con una grandiosidad que desvela el plan divino, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra que merece contemplarse, que exige una meditación profunda, es eterna. Los sacrificios del templo debían repetirse año tras año, un ciclo ininterrumpido de expiación. La expiación que ofrecían era real, dentro del sistema que Dios había establecido, pero era temporal, era provisional, era una sombra pálida de algo que aún no había llegado. Lo que llegó en la cruz del Gólgota, en ese sacrificio definitivo, era la expiación que no necesitaba repetición, la redención que no caducaba, el acceso directo e ininterrumpido a Dios, que no dependía del calendario, ni de la pureza ritual de ningún sacerdote humano, sino de la sangre de un Cordero eterno. El velo del templo que se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, según el relato estremecedor de Mateo 27 horas y 51 minutos, es uno de los detalles más cargados de significado teológico de toda la narrativa de la Pascua del año 33. El velo del templo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el espacio donde se guardaba el arca del pacto y donde la presencia de Dios moraba de manera especial, un santuario inaccesible. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación, con la sangre del sacrificio. Ese velo, según los registros históricos, era una obra de tejido extraordinariamente gruesa, de varios centímetros de espesor, tejida con hilos de oro y púrpura. No era algo que el viento pudiera mover, ni un terremoto pudiera rasgar de una manera tan específicamente dirigida, tan perfecta. Y sin embargo, se rasgó, y el relato insiste en que se rasgó de arriba a abajo, lo que en el lenguaje de la narración bíblica sugiere una acción divina, una mano celestial que desgarra, de arriba hacia abajo, y no una acción humana, de abajo hacia arriba. El lugar santísimo quedó abierto, su santidad ahora accesible. El acceso a la presencia de Dios que había estado reservado para un solo hombre, una vez al año, pasó a estar disponible para todo el que viniera con fe, sin mediadores humanos, sin velos que se interpusieran. La segunda parte de Mateo 27, 51-53 describe algo que ha intrigado a los estudiosos durante siglos y que generalmente no se menciona en las narrativas populares sobre la crucifixión, un evento tan cósmico que desafía la comprensión. Después de mencionar el terremoto y el rasgamiento del velo, Mateo añade, con una brevedad enigmática, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron,
y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esto es narrado solo por Mateo, y con una brevedad que no ofrece detalles adicionales, dejando un velo de misterio. Los eruditos han debatido si se trata de una resurrección glorificada similar a la de Jesús, de apariciones de tipo visionario, o de algo que Mateo incluye para señalar la dimensión cósmica de lo que acababa de ocurrir, la liberación de la muerte misma. Lo que es claro es que para el evangelista, el momento de la muerte de Jesús no fue solo un evento privado o incluso solo un evento histórico. Fue el evento que sacudió los cimientos del orden antiguo, el quiebre de una era, y anunció el comienzo de uno nuevo, donde la muerte ya no tenía la última palabra. El periodo entre la resurrección y Pentecostés, los 40 días de apariciones narrados en el libro de Hechos, fue el tiempo en que Jesús, el resucitado, instruyó a sus discípulos sobre el reino de Dios. Hechos 1:3 dice que se les presentó vivo después de su pasión por muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta instrucción post-resurrección no se registra en detalle en el Nuevo Testamento, y su contenido es en gran parte un misterio que ha alimentado la imaginación teológica cristiana durante siglos. Pero su importancia es fundamental, porque fue el periodo en que los discípulos pasaron de ser meros seguidores de un maestro itinerante a ser los portadores valientes de un mensaje con alcance universal, una verdad que trascendía fronteras. Fue el periodo en que la Pascua judía se transformó, no solo en un evento histórico, sino en el horizonte hacia el cual toda la humanidad estaba invitada, una invitación a la libertad eterna. El mandato que Jesús dio a sus discípulos en ese periodo, el mandato que Mateo registra en los últimos versículos de su Evangelio y que la tradición cristiana llama la Gran Comisión, es otro de los momentos donde el horizonte de la Pascua se expande más allá de cualquier frontera nacional o cultural, rompiendo los límites de lo imaginable. Mateo 28, 19-20 dice, por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La Pascua de Egipto liberó a un pueblo de un faraón tirano. La Pascua del Gólgota comenzó la liberación de toda la humanidad del poder, de un enemigo infinitamente más antiguo y más persistente, el pecado y la muerte. Y el mandato que nació de esa Pascua no era quedarse y celebrar en la quietud, era ir a todas las naciones. Llevar el mensaje a todo rincón donde hubiera un ser humano que no hubiera escuchado que había un Cordero que había dado su vida para que la muerte, la verdadera muerte, pasara de largo. Las semanas que siguieron a Pentecostés vieron la transformación asombrosa de Jerusalén, de ser el lugar donde Jesús había sido ejecutado, a ser el lugar donde el movimiento que proclamaba su resurrección crecía con una velocidad que sus oponentes no podían controlar, una fuerza imparable. El libro de Hechos narra las tensiones, los arrestos, los debates acalorados ante el Sanedrín, los milagros en el nombre de Jesús, el crecimiento numérico explosivo de la comunidad. Pero también narra algo que está íntimamente ligado al espíritu de la Pascua, la manera radical en que esa primera comunidad compartía lo que tenía. Hechos 2, 44-45 describe cómo todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La Pascua de Egipto había creado un pueblo que aprendió la experiencia de la dependencia radical de Dios en el desierto. La Pascua del Gólgota creó una comunidad que aprendió que la generosidad radical, la entrega de todo, era la respuesta natural a haber recibido gratuitamente lo que ningún precio, ninguna riqueza terrenal, podría haber comprado. Las implicaciones de la Pascua del año 33 después de Cristo se extendieron a través del tiempo, resonando en los siglos, de maneras que ninguno de los participantes directos podría haber previsto. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que Jesús había predicho explícitamente, según los relatos de Marcos 13 y Lucas 21, terminó de manera abrupta con el sistema sacrificial del templo para el judaísmo. Desde ese año hasta hoy, más de 1900 años, el judaísmo ha celebrado la Pascua sin el sacrificio del Cordero, sin el templo como su centro, sin el sacerdocio levítico funcional.
El Seder moderno es una celebración que adapta con profunda creatividad un ritual que fue diseñado para incluir un elemento central que ya no puede cumplirse tal como fue originalmente prescrito. Esta es una realidad que los estudiosos judíos han reflexionado profundamente, y hay en ella algo que el ente cristiano lee de una manera particular, con una revelación que detiene el aliento. El sistema que apuntaba hacia el sacrificio definitivo, el templo y sus rituales, llegó a su conclusión histórica al mismo tiempo que el sacrificio definitivo fue ofrecido, cumpliéndose y trascendiéndose para siempre. Para el creyente evangélico del siglo XXI, todo este trasfondo no es solo historia antigua, no es solo arqueología de un pasado remoto, no es solo teología académica para eruditos. Es la historia de la familia, la tuya, la mía, en el sentido más profundo y trascendente de esa palabra. Cada vez que en una comunidad cristiana se celebra la Cena del Señor, sea con pan y vino en una catedral majestuosa, sea con jugo y galletas en un salón sin ventanas, se está repitiendo el gesto que Jesús hizo en ese aposento alto de Jerusalén en la noche del 14 de Nisán del año 33, un eco de la eternidad. Se está proclamando, como dice 1 Corintios 11:26, la muerte del Señor hasta que Él venga. El pasado y el futuro se tocan, se funden, en ese momento sagrado. La Pascua que liberó a Israel de Egipto, la Pascua que liberó a la humanidad en el Gólgota, y la Pascua que vendrá cuando el Cordero celebre la cena de bodas con su pueblo en el reino eterno, todas convergen en ese simple y poderoso acto de partir el pan y beber la copa en memoria de aquel que prometió que volvería. El libro del Apocalipsis, que es el libro más pascual del Nuevo Testamento en un sentido que frecuentemente pasa desapercibido, retoma la imagen del Cordero como el símbolo central del que recibe la adoración del cielo, el eje de toda la eternidad. Apocalipsis 5:12 registra el cántico atronador de innumerables ángeles y seres vivientes y ancianos, una sinfonía celestial. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero está de pie, dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, como inmolado, vivo, resucitado, glorificado y, sin embargo, llevando en su cuerpo las marcas indelebles de lo que ocurrió en Jerusalén, las heridas de su amor. Las marcas de la Pascua no desaparecen en la eternidad. Son la señal eterna, el tatuaje sagrado de lo que el amor de Dios estuvo dispuesto a hacer para que la muerte, la sentencia final, pasara de largo sobre su pueblo, sobre ti. En ese sentido, la Pascua del año 33 después de Cristo no terminó en el siglo I. Continúa. Cada vez que alguien escucha el Evangelio, esa buena noticia que rompe cadenas, y responde con fe, la Pascua está ocurriendo de nuevo, en el alma de esa persona. Cada vez que alguien que estaba atrapado en una esclavitud que no podía romper por sus propias fuerzas, una adicción, una desesperación, un miedo, experimenta la libertad que solo la gracia puede dar, el éxodo está sucediendo de nuevo, un camino abierto en el desierto. Cada vez que la muerte que debería haber llegado pasa de largo porque hay sangre en el umbral, no sangre de cordero, sino la sangre del que es el Cordero de Dios. La promesa de Dios a Moisés en Éxodo 12:13 está cumpliéndose de nuevo, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo que esa semana en Jerusalén reveló no fue solo que un hombre llamado Jesús de Nazaret había muerto y resucitado, reveló la lógica interna de toda la historia humana, el código secreto del universo. La lógica que dice que cada lágrima tiene un propósito, que cada oscuridad tiene un límite, que cada sepulcro tiene una fecha de expiración, que el Dios que sostuvo a su pueblo en Egipto, en el desierto, en el exilio, en la dispersión, en la persecución, en la prueba, es el mismo Dios que puso su propio Hijo en el corazón mismo de la historia y lo sacó del otro lado de la muerte como prueba irrefutable de que nada, absolutamente nada tiene la última palabra, excepto Él. Hay algo en la Pascua que fue diseñado específicamente para la persona que está leyendo esto ahora mismo o escuchando estas palabras, en el punto exacto en que se encuentra en su propia historia, en su propio desierto. Quizás estás en un periodo que se parece más a Egipto que a la tierra prometida, sintiendo el látigo de la esclavitud, de una circunstancia que no elegiste, y no sabes cómo terminará. Quizás sientes el peso abrumador de una esclavitud que no puedes romper por tus propias fuerzas, un ciclo que te encadena.
Quizás has estado mirando la piedra del sepulcro de algo que murió en tu vida, una esperanza, un sueño, una relación, y no puedes imaginar que haya algo al otro lado, que el sol vuelva a salir. Para ti específicamente, la Pascua tiene un mensaje que no ha cambiado en más de 3000 años de historia, un eco de esperanza. Dios ve la sangre en el umbral de tu vida. Dios pasa de largo la destrucción que merecías, la condena que te acechaba. Dios abre caminos donde no había ninguno, un mar rojo en tu desierto. Dios saca al pueblo cautivo con mano poderosa y brazo extendido, tu liberación está en su mano. Y Dios resucita lo que el mundo considera definitivamente muerto, lo que está sin esperanza. Esta es la Pascua real, no la que está en los museos, no la que está en los libros académicos, aunque toda esa historia sea verdadera y necesaria para entenderla en su plenitud. La Pascua real es la que ocurre en el alma de cada persona que se pone bajo la cobertura del Cordero y descubre que la promesa es para ella, que la sangre es por señal en su casa. También es la que ocurre cuando la fe encontrada en la oscuridad del viernes, en el momento más sombrío, se sostiene a través del silencio del sábado, de la espera angustiosa, porque sabe con una certeza que no depende de las circunstancias, que el domingo viene. Siempre viene el domingo, porque el Cordero que fue inmolado está de pie, y su resurrección es la garantía de la tuya, y su victoria es la promesa de la tuya, y su vida es el fundamento inquebrantable de la tuya, ahora y para siempre. Si este recorrido por la Pascua del año 33 en Jerusalén encendió en ti algo que necesitabas volver a recordar, una chispa de esperanza, o si te encontró por primera vez en un lugar donde esta verdad te cambia algo, entonces este contenido tiene más valor del que podemos medir. Suscríbete al canal para que ningún relato así, ninguna chispa de esta historia, se te escape, porque hay mucho más de esta verdad que todavía necesitamos recorrer juntos. Y si hay alguien en tu vida que está en su propio Egipto, atrapado en una esclavitud que siente que no tiene salida, sé el mensajero, comparte este video con esa persona hoy. Quizás la Pascua que necesita escuchar, la llave de su liberación, está esperando en sus manos a través de las tuyas. Yeah. Total de caracteres estimados, 77.891.